Bueno, un gran saludo para toda la audiencia de Unión Editorial. Volvemos con nuestro programa La cara libertaria de nuestra historia en este segundo capítulo, en el que abordaremos el auge del liberalismo, ¿cierto? Lo que es el periodo de oro en el que estas ideas se manifestaron con generaciones muy lúcidas que dieron cuenta de la misma y gobernaron con las mismas. Esto gobernó el país y si hay un periodo por excelencia de la historia de Colombia en el que estas ideas, digamos, se manifestaron con todas sus ventajas y sus desventajas, fue definitivamente en este periodo. Pues quien les habla, Gilberto Ramírez, director de Unión Editorial Colombia, y pues Kevin Ramírez, historiador también, y pues interesado en este tema de las ideas de la libertad, quien me acompaña. Pues hablar de, es decir, el momento liberal de mitad de siglo, pues, ¿quién lo genera? ¿No? La primera generación nacida en la República, ¿no? Son los jóvenes, muchos de provincia, Uh -huh. que, bueno, vamos a estudiar Derecho, vamos a fundar un periódico, vamos a meternos en una logia masónica, y vamos allá a También. Bogotá a cambiar absolutamente todo, y pues ven, es una generación que viene con una narrativa de la independencia no se ha terminado, ¿no? Las promesas que se hicieron, las promesas que nuestros padres juraron en los campos de batalla está incompleta. Vivimos en una república, pero el país sigue manteniendo instituciones coloniales, así que esas personas vienen con una narrativa anticolonial, ¿no? Derribar los restos del edificio colonial y uno de los grandes, la gran institución es la economía, seguía siendo supremamente legada de la colonia y esas personas llegan absolutamente radicales a acabar con todo. De hecho, es como se les conoce en este periodo, la generación radical que se forma a mitad de siglo, es decir, cuando están adquiriendo ya mayoría de edad. Algunos vienen un poquito de antes, pues obviamente aquí hay un diálogo generacional muy fructífero, Viejos santanderistas. por ejemplo, ¿sí? E inclusive conservadores que se hacen llamar ya así de partido y demás, que comparten algunas ideas liberales, sobre todo en materia de economía política, ¿sí? Una disciplina pues que ya estaba institucionalizada en la educación del entonces. Entonces, es un periodo muy importante, pero vale la pena hacer un preámbulo de lo que habíamos dicho el programa pasado, a propósito de esta transición de una monarquía a una república, ¿cierto? Y todo lo que eso implica en las instituciones de la vida nacional tanto en el aspecto más político, por ejemplo, ya gente habituada que hay una alternabilidad en el gobierno, que se está ejerciendo el voto, que hay ejercicio de un gobierno representativo, ¿sí? Que hay una circulación de prensa, todavía una población muy analfabeta, pero digamos eso nunca fue óbice como para que circularan las ideas, sino de pronto las restringió en términos de la velocidad misma de ellas y cosas de este estilo. Y temas educativos, una época en la que la iglesia seguía siendo demasiado importante en la vida nacional y particularmente en este frente educativo. Eh, no necesariamente la iglesia fue rival de estas ideas, por lo menos lo que yo he podido encontrar, porque también es cierto que sobre este periodo no todo está escrito, ¿no? Nosotros que lo digamos como historiador, es muy importante porque es un periodo todavía muy rico en fuentes que estarán por agotar para futuras personas que lo quieran investigar y que nosotros hemos podido explorar por nuestra cuenta. Y yo encontré que, por ejemplo, la iglesia que va a ser un actor clave en este periodo porque van a ser por excelencia los que van a delimitar el liberalismo, tanto para condenarlo en el caso más radical, como en líneas generales como para generar una prevención frente al mismo, porque ante todo lo ve como un ideario revolucionario, ¿sí? Y es verdad, el ideario liberal tenía una Era agenda revolucionaria, sumamente... ¿sí? Y una de las cosas que encontré es que no rechazaban necesariamente las enseñanzas de la economía política. Aquí vale la pena introducirnos con nombres de personajes, ¿no? La vez pasada estábamos hablando de Bolívar, de Santander, los clásicos de la formación de la República, la independencia. El proyecto de la República de Colombia fracasa, pero obviamente deja herederos, ¿sí? Básicamente todos los primeros presidentes de ya la República de Nueva Son Granada grandes eran viejos militares. militares de la independencia. Pedro Alcántara Herrán, Tomás Cipriano Mosquera, ¿sí? José Hilario López, Obando, de los que vamos a hablar ahorita más, porque pues son los que empiezan este periodo. Y otras más jóvenes que no alcanzaron a participar de la independencia, por lo menos como soldados, oficiales y demás, pero sí son sus herederos inmediatos y sobre todo el sistema educativo que dejó la República. Es muy importante empezar desde acá porque ya era una formación que buscaba, por ejemplo, no depender tanto de la iglesia,
seguía dependiente en temas de financiación, casi que los edificios todavía eran los antiguos claustros del San Bartolomé, del Rosario o otros lugares que usaban como las aulas, Sí, pero ya con otros docentes, con otros contenidos y demás. Y es muy famosa una polémica que va a atravesar todo el siglo, ¿no? la querella La mentalista. famosa querella bentamista, ¿sí? Posiblemente si hay un periodo en la historia que definitivamente necesite ser explicado a través de la historia de las ideas o algo de esta naturaleza, es este periodo. Porque Sí, es que es transversal. un autor como Jeremy Bentham, un inglés que se hizo muy famoso en todos los países de la recién independizada América hispana y en el mismo mundo de habla hispana, pues en el de Europa, y en su país, por supuesto, que se volvió uno de los autores claves de ese nuevo ideario que allá con título propio se empezaba a conocer como liberalismo, ¿sí? Y particularmente desde una filosofía que se hizo conocer como el utilitarismo, una reflexión en líneas generales sobre lo que es la humanidad y por ende, pues la realidad que le compete a la misma, que se puede explicar a través de las leyes sobre este tema de la utilidad, tanto las individuales, que dice que la gente siempre va a buscar todo aquello que le procure un Placer. placer y le evite el dolor, y nosotros andamos como en un balance Sí, permanente de esas dos cosas, y se va a hacer muy popular este tipo de explicaciones, eh, y una utilidad en sentido colectivo que dice que lo que se debe buscar, sobre todo a través de los gobiernos, es la felicidad para el mayor número posible, el máximo de felicidad para el mayor número posible. Uno diría esas ideas son hasta intuitivas, ¿no? Como, pues, como que sí, muy obvias, pero esto tiene sus problemas, sobre todo cuando se vuelven los principios sí, con el los que se fundamento, implementa una fundamento de agenda, la ley de la es, agenda de gobierno. y pues para complementar la influencia de Bentham es tan grande que el principal bentamista es Ezequiel Rojas y es considerado el fundador del Partido Liberal, ¿no? Entonces ahí está claramente la... Uno de los principales, posiblemente el más famoso y el que de manera más permanente agotó este paradigma en Colombia. No fue el único, pero digamos el principal. Pero ya tenía unos precursores que eran amigos personales de Santander, alcanzaron a ser de su gabinete, sobre todo ya su presidencia exclusiva en la República, en la Nueva Granada, entre 1832-37, que es Vicente Azuero, que fue uno de los primeros docentes de legislación, ¿sí? Se llamaba así la materia en la incipiente Universidad Central, que es la que a futuro se volverá la Universidad Nacional, un proyecto del radicalismo liberal que se consuma muchos años después, y enseñaba esto de legislación, y lo enseñaba con el Tratado de Legislación Civil y Penal del famoso Jeremy Bentham, ¿sí? Una persona que estaba en vida todavía para ese entonces, él muere en 1830 y algo, nuestro amigo Bentham, Santander se alcanzó a conocer personalmente con Bentham, tienen correspondencia y todo, y pues sus obras ya circulaban en el habla hispana, han sido traducidas, algunas, no todas. Eso por temas de legislación o derecho. Y la otra cátedra, que era la que me quería introducir porque abre muy bien el panorama de este tema que estamos hablando y que vamos a tratar hoy, es la cátedra de economía política, ¿sí? Esa la daba en la Universidad Central un señor llamado Francisco Soto, que después va a ser secretario de Hacienda del gobierno de Santander, ya ahorita mencionado, entre 1832 y 1837. Y en las memorias de Hacienda de Francisco Soto y con la experiencia de haber sido docente de economía política, ya podemos ver una agenda de gobierno que de ahí en adelante va a ser muy común de todos los gobiernos que explícita o implícitamente se hacen llamar liberales. ¿Sí? Y es, por ejemplo, dice, todos queremos una política económica más liberal, que baje impuestos, que inclusive elimine algunos que consideran, pues digamos, contrario a todo espíritu liberal, porque protege monopolios, porque grava desmesuradamente al consumidor o cosas de este estilo. Pero dice, somos una república y por ende un gobierno que se tiene que financiar por impuestos. Y es un gobierno que tiene muchas deudas. La independencia fue muy costosa, eso siempre es muy importante mencionarlo. Adquirimos empréstitos, tanto internos como externos. Las fuentes eran escasas todavía de Un ingreso. ejército gigantesco Un para ejército mantener. grande, entre otras burocracias, pero el ejército sin duda la principal. Había muchos gastos, muy pocos ingresos, pero además mucha inestabilidad política. La desintegración de Colombia hace que se divida la deuda entre Venezuela, Ecuador, Nueva Granada. Nosotros nos quedamos con la mitad,
bajo un criterio que fue el de que teníamos Población. más población, ¿sí? Eso fue motivo de debate en su momento, pero pues quedó así, entonces Soto ya es muy consciente y eso le queda legado a todos los secretarios de Hacienda de aquí en adelante, que muy chévere poder aplicar ciertas medidas, pero tienen que dar espera mientras vayamos saldando las deudas pendientes. Esa es la idea, ¿no? Esa es la, como, sí, hay que bajar todos esos impuestos, pero ¿y el fisco? ¿Y qué hacemos? O sea, no lideremos el monopolio del tabaco, muy chévere, todos estamos de acuerdo, pero ¿y el vacío del fisco con que lo llenamos, no? Y hay unos que decían, no, no hay que llenarlo con nada, porque de todas maneras partían de la idea de solo restringiendo o quitando esos impuestos o Ya iba. reduciéndolos, igual la economía le iba a ir bien, ¿sí? Y de algún lugar iba a salir finalmente el ingreso. O sea, no era como tan automático ese Sí, reemplazo pero como la para idea del asumir el reemplazo. progreso, ¿no? De que todo iba a ser mejor, entonces al tú liberar impuestos, pues la economía va a mejorar y pues iba a llenar el vacío el fisco, pero pues siempre están los temores Sin duda. eh, ante esa medida, ¿no? Porque un estado que deja de ser financiado. Entonces, ese es como un panorama general, pero introduzcamos en hechos puntuales, y aquí pues Kevin lo tiene mucho más claro, que esto lo ha investigado de manera directa, es la que se ha hecho conocer como la famosa revolución de medio siglo, ¿no? El video pasado nos quedamos hacia finales de la década de los 40 del siglo XIX, básicamente al término del mandato de Tomás Cipriano de Mosquera, que tuvo un ministro muy audaz, el famoso Florentino González, también uno de los grandes epígonos del liberalismo, especialmente en temas económicos, que finalmente implementó una de las reformas tan esperadas desde hace mucho tiempo, que era abolir el estanco del tabaco, que era una renta estancada o el famoso estanco del tabaco. Es básicamente un ingreso que percibe el gobierno por ser el comprador principal de la cosecha de cierto producto, en este caso el tabaco, que era uno de los cultivos comerciales pues prometedores de esta Claro, nueva para república. exportarlo. Y se quedan con el beneficio pues de la exportación. Obviamente esto lo concesionaban a unos privados particulares, uno muy famoso, muy cercano a Santander, el empresario Francisco Montoya, que se hizo una concesión privilegiada en ese sentido. Pero ya con Florentino y con el gobierno Mosquera esto se liberó. Ya el cultivo quedaba libre y literalmente se volvió una renta privada, ¿cierto? Y un auge. Y hubo un auge ahí importante en los distritos tabacaleros claves que eran hacia lo que hoy en día es el Tolima. En ese entonces todavía no era un área independiente, pues una división territorial especial en Ambalema y estos lugares, entre otros lugares, pero digamos es el principal. Entonces hay un auge económico, hay ya un intento de generar unas reformas cada vez un poquito más Y audaces. evidenciando que sí eran positivas, ¿no? Como que mire que sí Sí, funcionó. Eso tiene también los efectos llena de aliento a proseguir, ¿no? de optimismo, sí. Exactamente. Entonces, eso es probablemente lo que inaugura esa famosa revolución de medio siglo. ¿Qué podemos rescatar de este periodo y de hecho que le nombremos así? Bueno, como creo que las palabras de Hobsbawm, este historiador, al revisar el siglo XIX, él dice, ningún país liberalizó de manera tan radical y tan rápida como la Nueva Granada. Así que Ujú. para todo aquel que se sienta heredero de cierta causa de la libertad, Colombia tiene ese matiz de haber sido, La Nueva Granada. bueno, la Nueva Granada tuvo ese matiz de ser el más audaz, el más radical en materia de liberalización y aquí el concepto clave es libertad. Creo que libertad lo resume todo. Esta gente quería liberarse de todas las ataduras, así que abolición del monopolio del tabaco, impuestos al oro, un montón de impuestos a la amonedación, en la materia social, bueno, la más clave sería la abolición de la esclavitud, ¿no? Que está la contradicción de Ujú. puras ciudadanos libres con la independencia y mantienes familias enteras bajo la esclavitud, libertad de enseñanza, ¿no? El Estado no debe enseñar. Sobre Y todo los títulos, ¿no? El que hay se pueda libertad titular. absoluta de enseñanza, porque la idea era que el Estado no tenía por qué hacerlo, ¿no? Los privados lo podían hacer, ya no era necesario que eso estuviera bajo el tutelaje del Estado, libertad absoluta de expresión, ¿no? Ya la gente, o sea, eso es algo súper radical, incluso De para este prensa, sobre momento. todo, sí. La gente podía decir lo que quisiera sin temor a ser Sí, castigado, porque firmar con seudónimos los y delitos de imprenta eran un gran problema, libertad absoluta de imprenta, enseñanza, comienza a separarse la iglesia del del Estado. Estado. Es un momento de efervescencia política, económica y social total, y por eso se llama la Revolución Liberal de mitad de siglo, porque
transforma las instituciones neogranadinas de manera radical y ya no hay para atrás, ¿no? Ya para atrás es muy difícil, ya es, a ver cómo y la descentralización administrativa que la hace Murillo Toro, ¿no? Que abre el paso a la Fiscal, federación. sí, eso, la fiscal. Entonces, pues es como el gran momento de esta gente cambiarle, ¿no? Cambiarle la hoja al país y entramos en la hegemonía liberal que llega hasta el 86. Es bueno decir que esta ya es una hegemonía que se ejerce directamente desde esos grandes actores de nuestra historia que son los partidos políticos, ¿no? O sea, a finales justamente de la presidencia Mosquera, entre 1848 y 49, se empiezan a perfilar sobre todo en la prensa ya estos calificativos que, como usted lo dice de hecho en sus investigaciones, ¿no? Y bueno, y las de otros. Literalmente ya se pasa simplemente de un adjetivo, o sea, ser liberal como alguien que tiene este atributo, a alguien que pues lo encarna como sujeto, los que pertenecen a una agrupación que se adscriben este título. Está el famoso periódico El Aviso, que en uno de sus artículos, publicado por Ezequiel Rojas, habla de la razón de mi voto, que se ha tomado como el acta fundacional, ¿cierto? En líneas generales, del Partido Liberal, y que era un artículo de las razones por las cuales él iba a votar por un candidato que buscara cumplir buena parte de lo que usted ahorita menciona, una Sí, agenda esa agenda. súper amplia en materia de libertades. Y en réplica a ese fenómeno, ya un poquito más tardíamente y después de haber pasado unas elecciones muy turbulentas, las del famoso 7 de marzo, ¿cierto? En 1849, en las que se depuraba la elección para presidente, eran en las elecciones todavía indirectas, no había sufragio directo como hoy en día, y el Congreso era el responsable de depurar la votación. Hubo varias Que ningún rondas, candidato había obtenido la mayoría. suficiente, ¿sí? Hasta que se depura y finalmente está la famosa anécdota que se dice, creo que eso no se ha podido comprobar del todo, pero de todas maneras sí denota una presión que tenían los congresistas, que Mariano Espina Rodríguez, una persona Fundador del Partido Conservador. que va a terminar siendo uno de los fundadores, con José Eusebio Caro, del Partido Conservador, dice que va a votar por José Hilario López para que este recinto no sea asesinado. ¿Por qué? Por- Porque donde sesionaba el Congreso en ese entonces, el antiguo convento de Santo Domingo, hoy en día es el edificio Manuel Murillo Toro, de alguien del que hablaremos ahora, que fue improvisado como la reunión del Congreso en ese entonces. Y era porque en las barras del Congreso, algo que todavía hoy en día existe, estaban llenas de artesanos agrupados en torno a una sociedad muy peculiar llamada la Sociedad Democrática de Artesanos y Labradores, era el nombre original, de alguien que lo quiso fundar por ahí en los años 30, llamado Lorenzo Lleras. La idea era simplemente agremiar a estos artesanos para que recibieran instrucción en artes y oficios, también en cátedras de civismo, que reconocieran sus derechos, como educarlos políticamente también. Sí. Y se terminó volviendo fue un club político y sobre todo bastante agresivo en aras de apoyar ese incipiente partido liberal que prometía todas estas cosas que usted mencionaba. Y ahí entra la contradicción de que los artesanos querían aranceles, ¿no es cierto? Querían que les protegieran Elevar los aranceles para que no tuvieran competencia de las y mercancías los extranjeras. liberales les bajaron, o bueno, al menos no lo subieron como ellos quisieron. Y bueno, ahí entra la división entre el propio liberalismo, pero es el momento de efervescencia total y esa elección de López, cuando gana López, el pueblo bogotano salió a festejar en las calles, Los artesanos sobre la todo, qué pena. nueva libertad, ¿no? La nueva época, la nueva república, con López todo va a mejorar. Y yo creo que es el momento que mayor esperanza ha tenido este país de ser Posiblemente, libre. posiblemente, sí, por lo menos de una agenda liberal integral, Sí, ese ¿sí? fue el momento, ese momento es bellísimo. Si yo pudiera viajar al pasado, iría ese día. Ok. Yo no estoy todavía muy convencido de si yo quisiera, por lo siguiente. Porque, como les decía hace un momento, lo comentábamos, y esto es de profundizar en cada vez más sesiones, pero no nos da tanto el tiempo, la agenda liberal era una agenda revolucionaria. Y las agendas revolucionarias, de alguna u otra manera, acuden a la violencia, ¿sí? En líneas generales, a quienes se oponen a ella. Quienes se oponen a ella, eso lo van descubriendo en el camino, ¿sí? Bueno, entre sus propias filas. Entre sus propias filas o rivales que encarnan aquello que evidentemente quieren reemplazar o acabar, que es en general todo el legado que llaman colonial, ¿sí? Y uno de esos legados importantes, el más visible posiblemente de la colonia, no era precisamente el Partido Conservador, que estaba también recién creado, sino la Iglesia, ¿sí? ¿Cuál era el estatuto
de la iglesia en una república como esta que se había creado, joven y demás, y eh, sobre todo de cara a una agenda en favor de la libertad. Esto va a generar una crisis de conciencia en los colombianos por mucho tiempo, porque vale la pena decirlo, y eso lo encuentra uno en la gente de la época, los liberales no necesariamente eran eh, a religiosos o No, religiosos. todos eran Muchos católicos. eran católicos practicantes, uno muy famoso, Miguel Semper Agudelo, posiblemente uno de los mejores exponentes del liberalismo, por lo menos en materia económica, un católico convencido, muy devoto, amigo del arzobispo Vicente Arbeláez, que en los años 60 pues, fue el jefe de la iglesia El acá. ateísmo no era como una No, eso, opción del eso definitivamente momento. no. No, Sí no estaba hay, disponible como para que la gente no llegaban lo... tan lejos, sí, no se Sí, no, atrevían a es que llegar tan era lejos. siglo XIX. Todos venían de una monarquía católica. Seguro, por familia, por educación o por convicción propia, que van llegando por crisis de conciencia que les pasa a muchos. El más famoso, el hermano de Miguel Samper, José María, que terminó siendo uno de los más radicales y con el tiempo se fue moderando hasta que se volvió un católico convencido y de hecho se pasó al Partido Conservador. Estas cosas todavía uno las puede ver en esta época. No son muy frecuentes, pero las pocas que hay son decisivas, sí, con unos trayectos bien interesantes de rastrear. Entonces, esa agenda revolucionaria es la que hace que el liberalismo, pues obviamente adquiera una mala fama. No necesariamente gente que era contraria a la libertad, sino a los excesos de la misma. Y esa es una Uf, posición que siempre mantuvieron una buena parte de los conservadores y hasta cierto punto, ciertos jefes de la iglesia, ¿sí? Sobre todo en terrenos que no son de estrictamente económicos, sino en esa agenda más educativa o hasta cultural. Por ejemplo, que exista el divorcio y por ende la disolución de vínculos conyugales. Tiene de hecho efectos en materia de propiedad y la iglesia sabe resaltar muy bien de cara a un ideario liberal, que es muy dado obviamente por muchas razones y más en este entonces, a proteger la propiedad, que veía cómo de hecho el divorcio ayudaba era sí, a erosionarla, ¿sí? Esa agenda es muy importante porque una vez electo el famoso José Hilario López, un viejo general de la Guerra de Independencia, que había sido un rebelde a la dictadura de Bolívar, eso también es muy importante mencionarlo, pues empiezan a implementar, pero no solo por él, sino por lo que es su gabinete. Su gabinete ya incorpora muchas de estas los figuras jóvenes, nuevas, sí. ya no solo Ezequiel Roja, Florentino González, que lo hemos mencionado, ¿sí? Vicente Azuero y Francisco Soto, que ya habían muerto para entonces, y empieza a destacar uno muy importante, que yo creo que vale la pena detenernos en él porque es casi que el protagonista en todo este periodo, ¿sí? Los 40 años que va entre Sí, toda la 1848, hegemonía liberal. 49 hasta el 86, 1886, que triunfa este famoso proyecto conocido como la regeneración, ¿sí? Y esa persona se llama Manuel Murillo Toro, ¿sí? Secretario de Hacienda, creo que alcanzó a hacer todo el gabinete, que a lo último renuncia Sí, por un de problema José ahí. Hilario López, pero fue él posiblemente la figura más visible de esa El agenda liberal a implementarse como de lugar. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de este Murillo Toro ya en esta época de Murillo auge? Toro es clave, ¿no? Es la cabeza visible del Partido Liberal hasta que se muere, la cabeza visible, dos veces presidente, más adelante en los Estados Unidos de Colombia, presidente del Estado Soberano Santander y es un reformador, ¿no? Es que también la distinción entre, digamos, como un pensador que está como más escribiendo, como un poco más al margen, Ujú. y alguien que está ahí en la prensa, en la cátedra, en el Congreso y de presidente ejecutando, Sí, eso es súper valioso, ¿no? Alguien que tenga ese carácter, ese talante. Libertad sí o sí, de armas, de... Es que es el de personaje. todo. Posiblemente Murillo Toro fue muy audaz. Yo quiero aquí resaltar tres cosas de su labor como secretario de Hacienda. Primero, la descentralización fiscal, esta idea de corregir la organización del presupuesto de la Claro, ese nación, centralismo. tanto en lo recaudo como en el gasto, es que cada región, ¿sí? Desde la más remota parroquia o cantones, que era la visión del entonces, y las provincias, empezaran a manejar sus propias rentas, A sea recaudarlas y a y a ejecutarlas. ejecutar con base a eso, sea que las quieran eliminar o las quieran mantener, eso ya lo decidirán ellas. Y muchas lo eliminan impuestos sobre el aguardiente, etcétera. O sea, es como, Uno muy importante inicia es el los federalismo. diezmos, uno muy importante los diezmos con la iglesia,
que en general buscan abolir el diezmo, que era una producción que, era un, perdón, un impuesto que grava la producción agrícola. Eso lo elimina las provincias, las asambleas de las provincias, las cámaras provinciales, que era el organismo encargado de esto, y se da esa descentralización que con el tiempo le da pauta a que, junto con una descentralización administrativa que ya venía de épocas del gobierno Mosquera, pues le autoriza a las regiones que si quieren, uniéndose a otras provincias, se eleven al rango de Estado, ¿sí? Pero eso lo abordaremos ahora, porque eso no le alcanzó a ver Murillo Toro, por lo menos mientras fue secretario de Hacienda, ¿no? No, todavía no. La otra clave es que definitivamente el tabaco se aceleró la liberación, porque además Florentino lo quería implementar de manera gradual, ¿sí? Mientras, por ejemplo, se veía quiénes se iban a dedicar a este negocio y se iba liberalizando como gradualmente. No, él fue partidario que fuera De una vez, de una vez, desde tal día es libre, así como los esclavos, ¿no? Desde el 1 de enero del 52 no hay más esclavos en la Nueva Granada. así tal cual. Y la tercera, una que, mejor dicho, le dejó una bomba de tiempo al gobierno siguiente, en el que influyeron mucho los liberales para que fuera este la persona electa, que es el general José María Obando. Es la abolición o literal reducción al máximo de la fuerza pública. Esta es una idea única en la historia de Colombia. Hay quienes hoy en día también quieren reducir el tamaño de la fuerza pública, dicen que son muchos soldados, que hay que invertir más en educación que en la guerra, cosas de este estilo, ¿cierto? Pero posiblemente la época en la historia de Colombia en la que haya sido más cercano la idea de reducir el pie de fuerza a su más mínima expresión, inclusive algunos ya consiguiendo abolirlo, Abolirlo, sí, sí, solo, fue en esta época. solo milicias voluntarias en caso de una emergencia, pero sin ejército permanente, ¿no? Era la abolición del ejército Hay permanente, una tropa permanente que llegó a los 300 algo efectivos, casi 400 para todo el territorio nacional, que que es una pues locura. sí, cualquiera lo podría pensar así, pero de todas maneras hay que entender cuáles son los argumentos que daban, porque ojo con esto, ellos no eran eh, ingenuos frente a los problemas de seguridad. En épocas de paz no necesitamos un ejército tan grande, en épocas de guerra podemos reclutar uno más grande, sobre todo porque además la gente puede tener libertad de comerciar armas, ¿sí? Algo también inédito en la historia de este país, ¿sí? Es que Que ahí haya libre entra. comercio de armas es algo que solo existe en este periodo, se prolonga por unos años más, hasta que en el 86 queda esto abolido y rige lo que al día de hoy tenemos, que es un comercio controlado. Digamos, el único que puede hacer esto es la fuerza pública y autorizado por el gobierno. El porte sigue existiendo, la gente puede tener armas, pero digamos lo que no hay es comercio de las mismas. Yo lo que quería decir es que esta reducción del ejército, influida por antimilitarismo, etcétera, es muestra de todo este conjunto de la esperanza en el porvenir, ¿no? Como que hemos liberalizado las instituciones, ya no hay motivos para temer insurrectos, revueltas, y ya no necesitamos el ejército, ya es una institución colonial. Ya La, la, los granadinos somos hombres libres que nos sabemos comportar y es innecesario. la libertad por sí misma es lo suficientemente virtuosa como para O sea, vivimos en lograr instituciones estas. republicanas donde ya la gente es libre en casi cualquier sentido, así que no es necesario. O sea, recuerdo Murillo Toro cuando abolió el ejército permanente en el Estado Soberano de Santander, decía, los santandereanos son hombres libres y no necesitan ser cuidados por bayonetas. Así era el nivel del... Imagínense, creo que es inédito, ¿no? No vamos a Eso es encontrar súper a alguien radical. de ese orden hoy en día. Pues casi que me diría esto y Esto es la anarquía, es... eso y la anarquía es lo mismo, dirían muchos, ¿sí? De hecho, esto se va a decir, pero lo podemos mencionar más adelante cuando abordemos el periodo ahí sí más de oro en términos del liberalismo, porque lo consagran ya como norma constitucional. Hay un esfuerzo de esto en 1853, una constitución que en ese entonces aprueba simplemente el Congreso, y la aprueba recién empezando el gobierno de José María Obando. Le dejan como amarrado esa agenda, ¿sí? En una tensión ya muy fuerte dentro del partido que de hecho va a ser permanente de aquí en adelante. Y no solo el Partido Liberal, también el conservador, pero sobre todo en el liberal, que es como el más ambicioso, ¿no? En esta agenda de reformas y de la naturaleza que les hemos venido comentando. Y es, por un lado, conciliar las políticas a implementar por sus gobiernos, ¿sí? Y las personas que voten por los mismos.
Ya se había visto en el 49, los artesanos confiaban en esta gente en torno a una política económica todavía proteccionista, muy de la herencia todavía de Santander y ellos que lo habían hecho proteccionismo no por convicción, sino por pragmatismo, porque seguían necesitando los recursos Claro, es que que por esa vía recaudaban. los aranceles es es la principal fuente de rentas del El Estado. presupuesto de la nación básicamente Es dependía como de el eso, 70% de los ingresos. ahí hasta más. De hecho, eso se va a mantener hasta buena parte del siglo XX. Nosotros, esto es bueno decirlo de una vez, solo vamos a tener una cifra significativa de financiación de nuestro presupuesto por impuestos directos, como por ejemplo el de renta, que es el primero y clásico en esto, hasta los años 30 del siglo XX. ¿Sí? Imagínense. Y en ese entonces alcanzó a llegar al 20 y algo por ciento. El resto seguía siendo impuestos indirectos, como las famosas aduanas. Teniendo eso presente, pues se ve ese conflicto permanente entre el liberalismo con sus electores y ya una vez en el gobierno. Eso también lo hereda el famoso José María Obando, características muy similares de su perfil con el de López, un viejo militar, había participado en la independencia. De hecho, primero fue realista y después, por un pacto, se incorporó al ejército de Bolívar, al ejército libertador, y muy cercano del viejo santanderismo, ¿no? Como uno de los grandes y Y últimos era, herederos del Obando santanderismo. era el personaje más famoso, carismático, ¿no? El pueblo Un quería a populista, Obando, dirían hoy sí, en día. Obando era querido por la gente Tenía fama. y pues le toca con esto enfrentarse entre las dos facciones del liberalismo, ¿no? Los gólgotas, que son esos jóvenes de provincia, idealistas, radicales, revolucionarios. Que es bueno decir por qué les llaman Gólgotas, ¿no? Eran tan optimistas en estas reformas que se veían casi como redentores del pueblo y en su retórica llegaban casi a imitar al famoso mártir del Gólgota, que el famoso mártir del Gólgota, pues Jesucristo mismo. Eso fue más un mote que les pusieron, pero digamos, Y cómo ellos se caracterizaron. ellos lo aceptaron. Y el otro bando es, pues, apodaron draconianos, ¿no? Por su militarismo y su autoritarismo, que es ese bando de artesanos, militares, que se veían completamente amenazados por el nuevo orden que intentaban poner esos jóvenes. Entre otras porque los artesanos eran, más que ejército profesional, aquí existía algo llamado la Guardia Nacional. Era un ejército medio semiprofesional. Los artesanos propiamente eran gente que hacía ejercicios militares dentro de sus labores de la sociedad democrática. La más famosa era la de Bogotá, pero existieron varias en otras ciudades del país. Y llegaron a ser un club político casi como un organismo policial al servicio del Partido Liberal en el gobierno para apoyar la implementación de sus reformas. En Cali, en Bogotá, donde más radicales fueron, pero pues existieron en varias partes del país. Y ellos, los elementos de esas sociedades mismos, eran miembros de la Guardia Nacional. O sea, eran soldados, ¿sí? De la República, o por lo menos al servicio del gobierno. La reducción nuevamente del PIB de fuerza y Los además la política afectaba. proteccionista, Y una política perdón, también antirreligiosa, eso también les sí, molestaba. por lo menos de que la iglesia dejara de tener la misma injerencia antes, pues a eso se rebelaron. Y un Y eso lo choque. recibió Obando, ¿sí? Hasta que se da la famosa levantamiento, ¿cierto? Desde los artesanos, sobre todo en Bogotá, liderados por José María Melo. Y pasa algo muy importante porque esto va a ser decisivo en la historia nacional. Las élites del Partido Liberal y Conservador se alían Se une en algo inédito. porque venían de confrontarse, ya han tenido una guerra civil en el 51. Dicen que motivada por la abolición de la esclavitud, posiblemente fue como la mecha que estalló el conflicto, pero habían más razones, sobre todo la agenda anticlerical del gobierno López, algo que pues obviamente los conservadores criticaban muy fuerte. Pero para el caso de Melo se unen, dando a entender que de todas maneras Obando era un gobierno constitucional, este señor es un usurpador, y solamente en defensa de la constitución es que los dos partidos recién creados se alían. Todos estos nuevos jóvenes se estrenan como soldados, ¿sí? Pues algunos con más éxito que otros, y en un lapso de 9 meses, ¿no? Acaban al gobierno de Melo, le Sí, ponen sitio a Bogotá, una confluencia de expresidentes, de hecho López, sí. Es Mosquera, Herrán, como los Vengadores. literal de la época, que llegan a Bogotá y sacan a estos usurpadores, ¿cierto? Que le ponían trabas a una agenda que no Aunque sabemos si del todo por convicción o pragmatismo, una combinación de las dos, tanto liberales como conservadores terminan aprobando. ya hay un consenso, Libertad económica, ¿cierto? Reducir el tamaño del federalismo, Estado, federalismo que se va a sumar después, ¿sí?
pero sobre todo gobiernos constitucionales, bajo esas premisas de que fueran gobiernos representativos, responsables, alternativos, populares y por supuesto liberales, es decir, respetuosos de las libertades Sí, ya el de gobierno los ciudadanos. republicano no había ninguna duda de que ese era el camino a seguir y de respetarse, y pues es el único golpe de estado por un militar que hubo en el siglo XIX, hasta Rojas Pinilla, ¿no? Ha sido el único momento que los militares han hecho algo de ese calado. Sí, de eso inaugura una tradición civilista que no va a ser necesariamente que el país sea más pacífico. Pues digamos, van a haber nuevos encuentros armados. Uno muy importante, la famosa Guerra Federal, que aquí vale la pena introducir el tema del federalismo, porque como hemos dicho, la Constitución del 53, que seguía vigente después de lo del famoso episodio de Melo, autorizaba la creación de estos estados. El episodio de la guerra pues había interrumpido como esta trayectoria, pero se retoma muy temprano y ya en el 55, el primer estado que se crea, uniendo cuatro provincias en Panamá, se eleva a estado y sale el estado de Panamá en Y ahí 1855. ya todos siguen los pasos de... Se estrenan con ciertas innovaciones, por ejemplo, desde un tratado que dejó Mosquera se autorizó ya la creación del primer ferrocarril que hay en este país, que unía Colón con Panamá para comunicar pues el comercio del Atlántico con el del Pacífico. Algo muy importante pues porque el progreso se tiene que materializar en obras, ¿no? No solo en bellas palabras, sino efectivamente se está progresando por lo menos en estas obras claves Claro, del es que transporte está y en el demás. momento, es la revolución industrial, ¿no? Ferrocarriles, por el Magdalena, barcos a vapor, es el gran momento Fábricas, decimonónico. barcos y trenes. Eso era sinónimo de progreso, ¿sí? Esa es la, sí, como la gente del siglo XIX, y pues con razón, ¿no? Porque Claro, ¿no? Pues hice era una una novedad. canoa desde remontar el Magdalena a una canoa, estaba difícil. Se demoraba mucho, hacía muy costoso el comercio, en fin. Se están dando estas innovaciones, Panamá las estrena ya como recién estado. Después se crea el de Antioquia, que tiene una élite también ya muy próspera dedicada a la minería del oro, pero también a otras gamas de comercio, ¿sí? Eh, ganado y muchas cosas todavía muy agrícolas, ¿cierto? Pero se crea como estado y después le sigue Santander y ya después todos se agrupan. Eso obliga al presidente de ese entonces, Manuel María Mayarino, un conservador que quedó electo por el Congreso para terminar el mandato de Obando. A Obando no lo restituyen en el cargo, antes No se le le hacen un juicio, acusó por complicidad, una especie de... aunque no lo juzgaron, pero se dejó hacer un golpe de estado muy fácil. No puso mucha resistencia, es Porque le básicamente. ofrece, o Melo le ofrece la dictadura, ¿no? Y él dijo, no, yo no asumo, no, no voy a ser dictador. Y bueno, entonces soy yo. Y Iván, bueno. Exacto. Y entonces él termina ese mandato, es el primer presidente conservador ya por lo menos de partido, pero que llega en estas circunstancias tan excepcionales. Y los conservadores, que eran de los más críticos a la descentralización, no porque no creyeran que eso era bueno para el país, sino que lo sentían, y eso es algo, es una actitud muy típica del conservatismo de aquí en adelante, todavía no lo sentían suficientemente preparado como para Es que asumir esa es este una tipo de de las cosas. grandes, o sea, a veces se ve como liberales buenos, conservadores malos o viceversa, pero había un consenso, un gran consenso, pero la diferencia era qué tan rápido, ¿no? Qué tan radical, qué Más como de tan... método, ¿cierto? y en qué plazo, ¿no? Entonces, los conservadores un poco más a aún no, démosle tiempo, y los liberales si pudiera hacer mañana, era mañana, excepto con la cuestión de la iglesia, ¿no? Esa es la gran diferencia que no... Y se Una va a diferencia revelar con fuerza, y se va a irreconciliable revelar con fuerza después. entre ambos, pero hubo un gran consenso entre ambas. Porque no solo se expande el federalismo, se nacen los grandes 8 estados que después obligan a reformar la constitución y la constitución consagra al país como la Confederación Granadina. ¿Sí? Nuestra primera experiencia federal hacia 1858, ya con un gobierno conservador, esta vez sí electo, pero además electo de una manera totalmente inédita, porque la constitución del 53, el liberalismo, de nuevo en sus innovaciones, introdujo el sufragio universal Masculino. masculino. Por allá la provincia de Vélez quiso darle voto a las mujeres y el Sí, un procurador lo experimento ahí. desautorizó porque no, tiene que ser Pero compatible con las evidencia leyes el nacionales. momento, ¿no? La efervescencia, el Sí, momento imagínense, pues de... ya se O sea, quería eso. volverlo masculino era ya una locura. Y comen con las mujeres, que era algo impensable. Y eso es inédito en la historia del mundo. Es como Sí, el primer nunca lo momento estrenaron, pero por lo menos hubo la voluntad de que se les que diera ellas este también derecho tenían derechos a elegir políticos. y seguramente a ser elegidas, pero eso se va a demorar más tiempito. Y sale electo
Un conservador. del sufragio. O sea, es los liberales, ¿no? Los liberales crean sufragio universal masculino y gana un conservador, lo cual es un absoluto fracaso, ¿no? Un fiasco para ellos. Muchos liberales decían que era un fracaso y sabían de un riesgo de por qué el sufragio universal era peligroso, porque la gente todavía es muy influenciada por los curas a la hora de recomendarles cuál es la razón de que hay un gobierno y por ende influenciando en por quién votar. Murillo Toro es famoso porque en ese debate dice, no nos importa, esa es una influencia que de verdad existe, pero de cara a nuestros principios es mejor implementarla ahora porque antes nos da la excusa de nosotros ponernos a la altura de la iglesia, ¿sí? En ser esas personas que estemos influenciando la opinión. Digamos, podemos tener unos reveses ahorita en los resultados de las Sí, elecciones, pero con la cuestión del pero con el tiempo. tiempo confiaban tanto en su causa en favor de las libertades, sabían que iban a triunfar, ¿sí? Y el federalismo permitía eso, ¿no? Pues También. a Santander, el experimento liberal por excelencia, bueno, que Antioquia era ya conservadora, pero daba más juego el federalismo, si triunfar en X estado a todo el país, pues en el centralismo, si perdías la presidencia. Y con el gobierno de Ospina, que nada más ni menos que uno de los fundadores del Partido Conservador, su mandato estaba para que fuera entre 1857 y el 61, él lo culmina, pero con tan mala suerte que en sus últimos años él tiene un altercado con uno de estos gobiernos ya autónomos de estos estados que se habían creado, que era el del Cauca. Nada más ni nada menos que presidido por uno de los que ha participado en la jornada electoral del 56. Digamos, el mandato empezó desde el 57, pero las elecciones se hicieron en el 56, que era Tomás Cipriano Mosquera. ¿Sí? Y ahí también entra la cuestión de la visión del liberalismo, ¿no? Porque fueron los tres candidatos, Mosquera, Ospina y Murillo Toro, y pues los liberales se dividieron entre Murillo Murillo y Toro Mosquera. y Mosquera, y pues ganó Ospina. Seguramente si se hubieran unido por uno. Creo que los votos dan para que si se suman los dos, ganaban. Hay que verlo, no son votaciones todavía muy altas, perfectamente sumadas todas suman unos miles de votos, ¿sí? Pero pues no llegan al millón o algo de esta No, naturaleza. Y es muy probable que efectivamente hubiera ocurrido sí, eso, me porque la parece elección fue que reñida, la elección fue reñida. Ospina ganó con una buena ventaja, pero lo que usted dice, si uno ve la votación entre Murillo y Mosquera, hubieran podido ganar claro, los liberales por si lo que no había hubieran. segunda vuelta, ¿no? Ganaba de una No, y no vez. va a haber por mucho tiempo en Colombia y eso nos va a costar sangre. Eso lo veremos después en otros capítulos. Pero esa elección es clave, primero porque está lanzando un gran liberal de estas nuevas generaciones, Murillo Toro, y saca una buena votación en unas regiones más que en otras. Santander, por ejemplo, es uno de los que va a votar, donde va a ganar, de hecho. Él va a ganar con votación ahí. Él va a nombrarse, o lo van a nombrar después presidente de ese estado, Del Estado después soberano. de estas elecciones. Mosquera va a quedar en el Cauca y Ospina, pues, como presidente del país. Y Ospina es muy consciente de que la federación todavía es muy incipiente en su funcionamiento y todavía no deja claro cuáles son las funciones del gobierno general frente a los gobiernos regionales y demás. Y buscando implementar unas reformas de unos llamados intendentes en materias de hacienda, de guerra y electorales, Mosquera lo siente como una injerencia indebida del gobierno general Sí, en los en asuntos la costa locales, también y Santander. porque en Santander y en la costa ya han pasado episodios que alertaron a muchos liberales de si los conservadores eran lo suficientemente respetuosos de la institucionalidad que por constitución y otras leyes se venía heredando de esta famosa revolución de siglo, eh, de medio siglo, ¿sí? Porque un rebelde al gobierno de Santander, unos rebeldes conservadores, se rebelaron al gobierno de Santander y lo lógico es que el gobierno general apoyara al gobierno legítimo de Santander y terminó fue apoyando a los rebeldes con tan mala suerte que allá fracasaron. Pero una rebelión de conservadores en Bolívar, el estado de Bolívar, con su capital Cartagena, allá sí triunfa, también con el apoyo del gobierno general. Entonces, en últimas, están viendo que el gobierno general está ingiriendo en los asuntos locales de manera indebida porque no es solidario con los gobiernos Sí, en legítimos su deber elegidos por cada uno de de los guardar el estados. orden público, no. Mosquera se revela ante eso, inicia una rebelión desde el Cauca, que inicialmente debería haber culminado en Manizales, donde es derrotado. Hay un intento de negociar una paz con Mosquera por cuenta del general que Ospina tenía en esta zona, que ahorita me olvido el nombre, creo que se llama Eusebio Borrero, me puedo estar equivocando, pero lo cierto es que hay un intento de paz, Ospina lo desautoriza y dice no se puede negociar con rebeldes, porque si uno termina negociando con rebeldes, lo que pasa es que el día de mañana cualquiera que se revele al gobierno va a sentir que no pasa nada porque entonces me perdonan. ¿Qué es lo que ha pasado en las guerras civiles anteriores, no? Un indulto
para Exacto. todos y a los 3 años está otra vez. Ospina ante todo era partidario y esto es propio todavía de una agenda muy liberal, ¿no? ¿Sí? Muchas libertades, pero sigue habiendo gobierno y el gobierno que quede tiene que ser un gobierno firme, ¿sí? Y que se haga respetar. Partiendo de esas premisas, pues él decía, pues no se puede tolerar la rebelión de esa manera. Se prolonga la guerra con tan mala suerte que la termina perdiendo él y su partido. Ya él retirado de la presidencia, eh, la guerra empieza en el 60, en el 61 culmina su presidencia, no se pueden hacer elecciones por la situación de guerra civil, el Congreso elige el presidente para reemplazar a Ospina y termina eligiendo a un señor llamado Julio Arboleda, que junto con su hermano Sergio, digamos, eran de esas promesas generacionales del conservatismo, caucano, eran sobrinos de Mosquera, de hecho, y son los que heredan el conflicto con Mosquera, que ya Ospina es retirado, retirándose del cargo, tan mala suerte que saliendo de Bogotá lo capturan las tropas de Mosquera y lo quieren fusilar. Le conmutan la pena por el encierro, lo ponen allá en Cartagena, en, en el Sí, castillo, lo dejan preso. Él después se vuela y va a estar por Chile en Guatemala un buen tiempo y después va a volver. Los que quedan resistiendo todavía en defensa del gobierno de la Confederación Granadina, ya no es de Bogotá, sino es del Cauca, que es a donde se trasladan los hermanos Arboleda, pues son ellos en oposición al gobierno ya provisional de Tomás Cipriano de Mosquera, que es de Bogotá, está ya gobernando, pero no en todo el o sea, territorio. llega, o sea, sí, Mosquera crea los Estados Unidos de la Nueva Granada con otros estados y todos los estados están como, bueno, usted se va con la Confederación o con los Estados Unidos, o sea que hay un momento en que hay dos estados Federaciones, dos federaciones. pugnando, es un momento también súper loco porque hay dos estados y los otros como, ¿por quién nos vamos, no? Nos unimos a cuál, o gane alguno. Ambos dicen defender la bandera federal, es lo curioso. Es un momento, Todavía vale la pena adentrarse mucho en este episodio, porque lo que va a pasar aquí es decisivo. Con base al triunfo de Mosquera, que finalmente redujo a los Arboleda y su resistencia en el Cauca, a Julio lo matan en un atentado, no en batalla, sino devolviéndose de Pasto a Popayán. En el mismo sitio que mataron a Sucre, lo matan en Berruecos. Su hermano estaba en Quito después de haber negociado una paz con Ecuador que aprovechando la guerra civil colombiana se metió a invadir el territorio, los derrotaron en Tulcán las tropas de Arboleda, mientras se confrontaba todavía en la guerra civil con Mosquera, y se acaba la resistencia de la Confederación Granadina. ¿Sí? Y se implementa ya no solo los Estados Unidos de Nueva Granada con su gobierno provisional de Mosquera, sino se convoca para el año entrante, la guerra termina propiamente en el 62, una convención en la ciudad de Río Negro, en Antioquia, también uno de los últimos reductos rebeldes, era muy simbólico redactar la en constitución Antioquia, en uno de inspiró los fortines conservador. de los conservadores ya para ese entonces, que era Antioquia, que en la ciudad de Río Negro. ¿Sí? Esta convención es muy importante porque va a dar origen a la conocida como Constitución de Río Negro. Aquí vale la pena hacer un paréntesis y es que nosotros vamos a hacer un especial sobre la Constitución de Río Negro en este mes, pero con otros aliados interesados en estas agendas de ideas de la libertad que quieren estudiar lo que es este episodio, ¿sí? Porque se habla mucho entre los libertarios actuales en Colombia. Es un gran referente lo que fue la Constitución de Río Negro, la Constitución de 1863, y vale la pena dedicarle un capítulo especial, pero pues ya independiente a esta sesión. Porque, ¿por qué la Constitución de Río Negro es tan importante? Yo creo que Kevin lo podría decir de mejor manera, porque es un hito, sin duda alguna. Pues la Constitución de Río Negro es la máxima expresión del proceso de liberalización que comienza casi que con la independencia y es el culmen máximo, ¿no? O sea, ahí llega al máximo el proceso y pues regeneración y se acaba, ¿no? Entonces es el momento clave y pues la Constitución es que es absolutamente radical, ¿no? La federación casi que absoluta, el presidente es reducido a nada, 2 años de mandato, casi ninguna potestad, o sea, es más radical que la de Estados Unidos de América. Y creo que lo más valioso es la parte de libertades individuales, ¿no? Uh -huh. Libertades individuales que consagra la libertad sin ningún límite aparte de la libertad de otra persona, que eso es súper radical, libertad de porte de armas, comercio de armas y municiones,
Juicio por libertad de jurado, voto, enseñanza, libertad de enseñanza. expresión, es abolida la pena de muerte, máximo 10 años de pena. Bueno, que eso termina siendo un problema. Pero es la libertad, o sea, esta es la libertad, libertad Es el más esfuerzo soñada. consciente más logrado de lo que se quiso en torno a esta agenda, con la gran diferencia que gobernó prácticamente 22, 25 años el país, Lo ¿sí? cual fue un montón de tiempo, ¿no? La segunda más Mucho larga. tiempo, es la segunda constitución más larga que ha tenido el país. El promedio de las otras duran literalmente 10 años, ¿no? La del 32, la del 43, siglo XIX, la del 53, la del 63, y esta sí alcanza a durar un poquito más. Y este periodo es tan famoso, primero por el episodio de una guerra federal. El federalismo ya se ha vuelto un consenso entre las fuerzas políticas del entonces. Naturalmente, algunos buscaban que fuera más moderada y pues los que tenían triunfando que fuera más radical. Y ese federalismo era tan radical que les daba soberanía a los estados que configuraron el país después de esta guerra. De hecho, la soberanía en su primer artículo dice a estar sostenida sobre la alianza del estado de Santander, de Bolívar, Es como de... si fueran entidades Sí, que se confederan y llega al punto de que cada estado tiene su propia constitución y lo que es una locura, cada una tiene su propio ejército. Cada estado sí, tenía la potestad de tener su propio ejército, así que hay 9 ejércitos, porque se crea el Estado Soberano del Tolima, segregado el de Cundinamarca, sí. nueve ejércitos y el Ejército Nacional, La y- Guardia Colombiana, que se llama, que que un es el cuerpo profesional, ¿sí? sí, que cubre toda la República y también se llama Estados Unidos de Colombia porque seguía la vieja idea de unir partes de Venezuela Se y mandó delegados, el que invitar a quisiera Arfi unirse libremente. a esta este nuevo ambicioso proyecto político. O sea, lo que me gustaría que el espectador viera es como el momento, la ambición, las ideas que esta gente tenía, lo que esperaban que fuera a pasar. Pues es un momento único en la historia y Y pues así lo seguramente. reconocen quienes tanto defienden el periodo como los que lo atacan, ¿no? Como esto es una cosa a superar y nunca más en la historia se tiene que volver a vivir, que fue lo que llegaron a decir los más radicales en contra. Que es bueno decir que muchos que se empezaron a poner en contra de esto fueron algunos liberales. Nada más ni nada más que el mismo Mosquera ya tenía recelos frente a la constitución de Río Negro, Claro, porque sobre todo por el poder el ejecutivo, sí, presidente queda súper limitado. ¿Y quién iba a ser el primer presidente? Pues el ganador de la guerra y como así que solo 2 años y sin exacto. ninguna facultad de nada. Y pues la constitución de Río Negro tiene, como hemos dicho, elementos que son muy bellos, pero algo que no se menciona cuando la gente es muy, ajá, volvamos a la constitución de Río Negro, tenía sus fallos, tenía varios fallos y por eso terminó cayendo a las malas. Así que quedarse más que con, pues, como que con ese espíritu de vamos a ser radicalmente liberales y vamos a... La libertad es un proyecto político y se puede y lo vamos a hacer. Me parece que eso es clave, o sea, rescatar más que las normas, el espíritu Sí, el de... cuerpo literal Sí, porque de es la que es el letra de siglo la constitución. XIX, pero el espíritu libertario, así de querer la libertad, es maravilloso y reconocer esa experiencia que nosotros tenemos como colombianos. Es posiblemente el periodo en el que las funciones del gobierno se redujeron tan al mínimo, tanto por los recursos de los que disponían como constitucionalmente estaban consagrados, que lo hacía tan inútil que prácticamente casi que muchos llegaron a decir no había propiamente gobierno, Sí, la ¿sí? anarquía organizada le dijeron, Nuestro amigo Rafael Núñez, que en ese entonces era de hecho uno más de esa generación liberal, que ya empieza a tener sus críticas frente a este tema, entre otras cosas, porque como les decía, la federación tenía un gran dilema por resolver y es, primero, ¿cuántos estados se crean? O sea, ¿por qué no 9 y en vez de eso claro, ¿cuál es el 12 límite o 13? Y la constitución, curiosamente, era muy restrictiva a para la hora de modificarla? autorizar nuevos estados, ¿sí? Eso va a ser un problema. Y lo segundo es, listo, ya están solo los 9 que son. ¿Qué pasa si uno de estos estados los gobiernan los conservadores? Sea que se hagan elegir de manera pacífica por las normas electorales de cada uno de los estados, o inclusive por la vía de una rebelión, ¿sí? Más aún en una época en la que antes de la Constitución se han implementado reformas muy importantes. El decreto de desamortización de bienes de manos muertas y de tuición de cultos, con lo que literalmente el Estado
forzaba la separación más radical del Estado y la Iglesia, literalmente embargándole los bienes que estaban en manos muertas, es decir, no pasaban de mano en mano, no estaban autorizadas a pasar en operaciones de compra-venta, porque la Iglesia las mantenía a perpetuidad, ¿sí? Fueron embargadas y subastadas. De hecho, el funcionario encargado de eso fue el famoso Núñez. Rafael Núñez, ¿sí? Y el tetuición de culto es que literalmente ningún sacerdote puede oficiar culto porque antes que ser católico usted es granadino y le dé lealtad a las leyes de la república. Y era que el gobierno temía mucho que los curas pues fueran más leales al Vaticano que propiamente a la Nueva Granada y terminaran fomentando rebelión o desconocimiento de las autoridades. Entonces solo se podía eh, ejercer el culto con permiso de, del Estado. Ese es un gran fallo, ¿no? Ese es un problema, porque, o sea, para los liberales es como, ya, las instituciones han sido liberalizadas, o sea, más no se puede que sea liberal el Pero país, los usos, los pero costumbres, la las gente sigue personas, siendo católica y pues sigue siendo muy conservadora porque le crea al cura, etcétera. Y ahí viene otra de las flaquezas del proyecto radical y es la reforma educativa de 1870, ¿no? Que crea la educación libre, gratuita, y like, laica y o sea, no, obligatoria, laica laica y y gratuita. gratuita. Y el gran problema es que sea laica y obligatoria. ¿Por qué? Porque ya la gente no va, como no era el colegio, los niños no era el colegio a que les den religión, pues vamos a tener una generación de muchachos jóvenes que van a ser, Sí, pues no van a estar bajo la influencia de la iglesia y ya es un potencial electorado liberal. Y pues los padres se rebelan porque como así que tengo que mandar a mi hijo obligatoriamente a, pues la gente era muy católica, ¿no? A que no le enseñen religión. Y pues a mí me molestaba mucho lo obligatorio porque pues era el siglo XIX, ¿no? Sí, pues el niño podía estar trabajando en la casa, en la casa de campo en vez de estar yendo a un colegio a que a lo perder el perviertan, tiempo a que lo y te ponen perviertan. una multa si tú no enviabas al hijo al colegio, Muy así que es un contradictorio, gran ¿no? Más que una problema. educación obligatoria en materias de Como el libertad. desespero de ver que la gente seguía siendo muy conservadora a pesar de que todo había sido liberalizado y es como el desespero, el afán de Sí, que todo ya. de hecho esa es una que le dio fama. En general la agenda anticlerical de los gobiernos radicales que estuvieron al frente de los Estados Unidos de Colombia. Entonces, porque el Partido Conservador quedó proscrito, ¿sí? En Río Negro ni siquiera participan de la convención. Fue una constitución muy de partido también, lo que lo hacía pues obviamente muy excluyente para una buena parte del país, pues que obviamente tenía Era ideas la otra mitad diferentes. del país. Exacto. Y de ahí en adelante se da el experimento con una serie de presidentes muy particulares, sobre todo Murillo Toro, ¿no? Que es el primer presidente propiamente en forma desde esta constitución, porque el primero fue Mosquera, pero terminando un mandato que ya tenía hasta el 64. Y llega nuestro amigo Murillo Toro en el 64 para gobernar hasta el 66. Y le toca estrenar muy rápido la constitución en materia de orden público, porque una rebelión de conservadores se hace al gobierno en Antioquia y él, muy fiel a la interpretación de la Constitución, dice, yo no voy a intervenir, porque eso es justamente contrario al Lo espíritu que de la hizo Constitución, Espina. y es lo que había hecho Espina, entonces yo no lo voy a hacer. Los conservadores le respetan esa voluntad y dicen, bueno, digamos, es un tipo serio en su convicción, y sin mayor pena ni gloria termina el gobierno de Murillo. Por cuestiones de tiempo, yo solo me quiero detener en una reforma que dejó clave en su primer presidencia, una ley en el 65 que autorizaba la creación de cuanto establecimiento bancario pudiera hacer Mm, operaciones de emisión, giro, depósito y descuento. ¿Sí? Y se inaugura una posiblemente de las cosas más lúcidas que dejó la herencia radical, que es la experiencia de la banca libre. Literalmente los bancos empiezan a crear, algunos ya, bueno, no probablemente existían bancos, existían como cajas de ahorro y comerciantes o casas comerciales que tenían operaciones de crédito y demás, pero bancos en el sentido formal empiezan a nacer desde esta época y hacia el 70, el 75 se crean dos de los más antiguos que todavía existen, el Banco de Bogotá, el Banco de Colombia, en ese orden, y otros muchos en todas las regiones, sobre todo en Cundinamarca y Antioquia, en sí, en partes de las la regiones costa, más comerciales. donde pues el auge comercial justificaba un poco estas entidades. Una época en la que no existió banco central y algunos bancos privados alcanzaron a ejercer algo de estas funciones, pero muy reducidas al estado donde pertenecían. El Banco de Bogotá le manejaba las cuentas al estado de Cundinamarca, pero también al gobierno general. Eh, pero era como un cliente más, el gobierno era un cliente más, ¿sí?
Y esa experiencia es muy Es importante. clave. Nosotros la vamos a mencionar con más detenimiento ya en la época de la regeneración, porque va a generar Porque uno de se los termina. grandes debates. Se termina, pero gradualmente, con base en un experimento Y se gubernamental. termina por su propio éxito, no es porque ya fracasados, porque al Estado, Le pues, molestaba esta pues que autonomía. tener el monopolio de la emisión de dinero es un gran monopolio, pero Colombia tuvo ese momento de libertad bancaria que también es que lo que hemos insistido es el momento clave de libertad que ha tenido este país y vale la pena revisitarlo y aprender de sus errores y sus virtudes y pues hay que rescatarlo, hay que dar esa conversación Hay que en muchas regenerar, dimensiones. hay que regenerar la anarquía organizada de la que hablaba Núñez, porque es un país que merece más en términos de defensa de la libertad de lo que tiene ahora, de lo que ha tenido, porque inclusive la experiencia de los radicales hay que superarla, ¿no? Con los problemas que les hemos venido señalando, ¿sí? Y ante todo, pues estudiarlo. Esto lo veremos con más detenimiento en este especial que mencionábamos de la Constitución de Río Negro, porque esta reforma es una de las más exitosas. Que justamente si se acabó esa experiencia no es porque la dio mal, sino que le iba bien. Y eso lo entendía muy bien el que la va a querer gradualmente acabar, que es nuestro amigo Núñez, que cuando llega a la presidencia en 1880, todavía bajo gobiernos amparados en la Constitución de Río Negro, crea el famoso Banco Nacional, ¿sí? Un banco que en principio era un banco más, solo Que que entrar a tenía un competir con los capital demás. del gobierno y justamente por ese enlace tan estrecho con el gobierno empieza a suplantar a los demás bancos, sobre todo en materia de emisión. Y eso va a generar una experiencia muy traumática en el país, de la que hablaremos más adelante. Porque el resto de los periodos de gobierno de la regeneración, perdón, del radicalismo, del Olimpo radical, como se conocieron, a estos señores. Despectivamente, ¿no? Les decían, ¿no? Ustedes son la Sí, era élite una allá que élite maneja todo. muy selecta que, mejor dicho, hacía fraude en las elecciones también para sí o sí que quedaran los liberales fieles al espíritu de la Constitución, desconfiando no solo de los conservadores, sino de esos liberales independientes como Núñez que ya se están revelando al, al partido, ¿cierto? Y pues arraigar de una vez esas instituciones. Ya con el tiempo de pronto van aflojando el control, ¿cierto? Pero una vez ya garantizado que la experiencia de gobierno con base a la Constitución ya haya calado en eso, en las costumbres, y la reforma educativa muy importante. Incluye obviamente la creación de la Universidad Nacional, ahora sí una universidad plenamente laica y del Estado, ¿sí? La idea era una universidad por cada estado, pero como no había plata, crearon fue una en Bogotá a la que tenían derecho cupos de estudiantes de cada uno de los estados, Sí. ¿sí? Y como venían de otras regiones, quedaban bajo un modelo de internado, es decir, venían a vivir acá, y ahí se formó una generación radical muy importante, eh, pues que tomó el espíritu. No solo se formaron liberales, también se formaron conservadores, tanto como estudiantes como docentes. Un docente muy famoso de la Nacional que llegó a dar cátedra de filosofía, un personajito llamado Miguel Antonio Caro, por ejemplo, que todavía por ahí criticaba la filosofía utilitarista como docente de filosofía de la Nacional. Iba a ser muy importante, pero pues lo abordaremos más adelante. Siendo un experimento único, muy especial, que le ha ganado, digamos, muchos anatemas, también elogios, si se quiere, un poco ingenuos, de creer que también fue lo mejor en todos los Sí, sentidos, perfecta, no. pero que definitivamente es decisivo. ¿Y cómo es decisivo? Pues sí dejó un espíritu, mal que bien, de autonomía, de una defensa radical, sobre todo de la libertad, que sí que vale la pena rescatar. Sobre todo en materia de armas, que es uno que a mí me llama mucho la atención, la época de oro de que había comercio de armas en este sentido, y la libertad bancaria, algo que no se va a volver a ver en el país, pero estoy casi seguro que si uno lo recupera con inteligencia, con rigor y con juicio, pues se podría volver atractivo. Pues básicamente la idea de la libertad es cuando el Estado gobierna lo mínimo, ¿no? El Estado reducido a su mínima expresión garantiza la mayor libertad individual. Y esa es la fórmula, y esa es la fórmula que ellos ambicionaron y ejecutaron, que no terminó saliendo por detalles, pero esa fórmula es válida hasta el día de hoy. Sin duda. Como les mencionaba, pues eso lo abordaremos tanto en este especial y obviamente lo retomaremos en la continuación de estos capítulos sobre la cara libertaria de nuestra historia. Espero les haya gustado y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.